Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos, saludándolos de aquí desde Boston. Quería analizar con ustedes un excelente artículo que me ha llegado del Harvard Business Review, o sea, que está disponible, que ha sido publicado el 26 de mayo por Eddie Young, que se llama Tres tendencias en comportamientos que van a rediseñar o reformar nuestro mundo después del COVID, de la pandemia. Bien interesante, porque te presenta muchas cosas que van de la mano con las familias, que van de la mano como con el consumidor en sí y con lo que los negocios están viendo. Bien, bien interesante. Este, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto que mencionan que durante, por ejemplo, el mes de marzo, el tema del comprar en los supermercados, las ventas se han incrementado en un 77% comparado con los otros años, lo cual es entendible porque es la reacción normal de ir a los supermercados a comprar para, si estás en confinamiento, para estar en la casa sin ningún problema y que no te falte ningún tipo de que tu alacena esté bastante llena, ¿no? Pero interesante porque, por ejemplo, en el caso de Whole Foods, que es que para mí es el ejemplo claro de que esto del e-commerce y todo lo que sucedió cuando fue adquirida por Amazon lo encontró realmente listo eh, con el tema del coronavirus. Ahora, y lo cual te da vamos a decir, una idea de cuán importante es adelantar los procesos de transformación en las empresas. En el caso de Amazon lo hizo con Whole Foods y cuando llegó la pandemia lo encontró bien. Yo creo que esto de la transformación no debe ser solamente para los grandes negocios o enormes como estos, sino también en los chicos. Entonces es por eso que siempre hay que estar un paso más adelante, transformarse, así seas un emprendedor chiquito con un compañero, tienes que ir transformándote. ¿Y para qué? Para que estos pequeños baches o grandes baches no te encuentren desprevenido. Ahora, este artículo cuenta algo que, obviamente, el tema de los restaurantes ha declinado un 66% versus el año pasado, pero algunos años atrás. Pero en este caso me quiero detener porque el restaurante, en este caso creo que se refieren al restaurante en el cual tú vas, te sientas, tomas tu trago con tus amigos. Entonces, obviamente, esos hasta ahora están cerrados. Pero otro tipo de restaurantes, por ejemplo, como la comida china, la comida tailandesa, los restaurantes de pizzas, tipo Domino's, etcétera, ¿no? Pizza Hut, que se han visto beneficiados porque tienen que la gente que comer. Entonces, ¿qué pasa? Parece que se ha encontrado un tema de que la gente quiere comfort food, es decir, no estar cocinando. Muchos de ellos no les gusta estar cocinando en casa, aunque vas a ver más adelante el artículo, pero sí un tema de que de el ir a recoger o el delivery, etcétera, ¿no? Y menciona también este artículo que a más o menos a la mitad de abril todavía el tema de las ventas de los supermercados estuvieron por arriba del promedio, un 8%. En cambio, los restaurantes, el tipo de restaurante que yo mencionaba, ¿no? Ha bajado un 48%. Entonces, han habido cosas que están sucediendo, como por ejemplo la manera de comprar, que lo hemos visto hace un momento en el tema del grocery. Sin embargo, hay un tema muy interesante, que el cocinar, ¿verdad? Se ha convertido en un cambio este, interesante, interesante para millones de personas. Por ejemplo, menciona el artículo del Harvard Business Review que una empresa, una firma de comunicación que se llama Hunter, notó que el 54% de los americanos están cocinando más antes de la pandemia. Y 35% de estos menciona que cocinar ahora disfruta mucho más que antes. Entonces, parece ser que se ha triplicado, se ha potenciado el cocinar, ¿verdad? Y obviamente incluye acá también el hacer los dulces, ¿no? El baker. Interesante, porque no solamente esto se ve como un número frío, 54%, 35% y la cocina. No, sino que esto también ha permitido reunir a las familias, ¿verdad?
Esto ha sido un comportamiento, tendencia también que ha permitido reunir a las familias y parece ser que va a seguir en crecimiento, porque hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo de salir. Entonces, esto no solamente tiene que ver con un número estadístico, sino también qué es lo que está sucediendo con el consumidor en la casa, ¿verdad? Una vez que compra, una vez que disfruta. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque se han desarrollado grupos en Facebook, grupos en Zoom, grupos en Instagram, que están disfrutando el tema del cocinar, y incluyendo obviamente a los miembros de la familia. Entonces solamente era la mamá o el papá que cocinaba, pero no, ahora los hijos están participando mucho más de estas interesantes actividades, lo cual es bueno porque primero que obviamente cocinas, ¿no?, para todos, y reúnes a la familia. Entonces siempre hay un efecto colateral. Entonces, lo que se presenta en el estudio en este artículo de Harvard Business Review es cómo será el escenario en los tiempos por venir. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Que no van a ser, ya van a ser el nuevo normal, como le llaman acá en los Estados Unidos. Obviamente el trabajar por la casa va a ser una constante, ¿no? Es un tema de que la gente va a tener que hacer sus propias agendas para poder, vamos a decir, separar sus tiempos, ¿verdad? El tiempo de trabajo en la mañana, cocinar, pasar tiempo con los hijos, etcétera. Y va a tener que hacer una agenda para hacer mejor efectivo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia ha permitido que se incremente mucho más, obviamente, el trabajo desde la casa. Entonces, empresas de tecnología como Google, Twitter, han mencionado que los empleados tienen que trabajar desde la casa sin ningún problema todo el tiempo que ellos quieren de manera permanente, ¿no? Entonces, ese es un tema también que para mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos que me dicen que esto les está afectando para ellos la productividad, ¿no? La productividad en su trabajo. Por ejemplo, me dice, me cuesta sentarme en la computadora y no distraerme. Me distraigo con mucha facilidad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estás en tu casa, pues, ¿no? Ahora, interesante, yo estuve escuchando un artículo, perdón, leí un artículo de Bloomberg y decía que uno de los pilares para que tú puedas ser exitoso en este trabajo desde casa, ¿verdad? Y que no te afecte ¿cómo se llama? Tus actividades o tu productividad, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, bañarte, ¿no? Te levantas y te cambias como para ir a trabajar. Eso decía el artículo de Bloomberg. Te cambias como para ir a trabajar, como para que estás saliendo a tu carro o a tomar el bus o el tren y te vas a trabajar. Eso. Porque si te vas a levantar y vas a estar en pijama, eso te va a afectar tu productividad, te va a poner un poco más lento, ¿no? Pero tienes que, como si fuera un día de trabajo normal, te bañas, todo te preparas, tomas tu café, como haces normal, tu rutina normal, sino que en tu casa. Entonces, eso es lo que sugería, por ejemplo, el artículo de Bloomberg. Entonces, otras personas, el tema de trabajar por la casa, como les mencionaba, está afectando el tema de la productividad, ¿no? Algunas personas sí, también en Bloomberg mencionaron en un excelente video en Bloomberg Quick Take, que es un pequeño canal de televisión que Bloomberg tiene, que mencionaban que por ejemplo el caso de trabajar desde la casa va a ayudar mucho a las personas introvertidas. Porque pues las extrovertidas obviamente necesitan tener contacto con las personas, el introvertido no, entre comillas. Entonces para ellos el introvertido va a tener mucho más y mejor productividad que el extrovertido aparentemente trabajando desde casa, porque obviamente obvias razones. Entonces obviamente esto se va a incrementar, pero están también preocupados por el tema de que si habrá corte de salario por el tema de la productividad, por el tema de que habrán ingresos o no de acuerdo a las ventas que se vayan dando en la empresa, ¿verdad? Ahora, las empresas, menciona el artículo, los directores son conscientes de que un 20% de los empleados que un 20% de los empleados que trabajen desde casa va a ahorrar costos. ¿Qué tipo de costos? Obviamente, pues la luz, el agua, el teléfono, el internet, el alquiler de las oficinas. Entonces es interesante a tomar en cuenta. La comida para uno.
Por ejemplo, un tema que continúa en crecimiento es que las personas solteras que viven solos en una casa, como yo, por ejemplo, a mí me ha afectado. Yo me di cuenta hace 2 semanas que en una semana me gasté $100 en comida. $100. Disculpen si menciono el número, pero lo tengo que mencionar. $100 me gasté en la comida. ¿En qué? ¿Por qué? Porque no estaba cocinando en la casa. No quería cocinar en la casa, entonces me estaba yendo al restaurante, comía un taco, después me comía una hamburguesa vegetariana, me comía chino, comía una ensalada, un jugo, iba al Starbucks, iba al Dunkin' Donuts, etcétera. Y todo eso, al final dije, ¿por qué me había gastado $100 en una semana? Entonces, lo que era $20, un poquito, era $20 diarios, o 5 días. En 5 días, perdón, me gasté los $100. Entonces, eso está bien. Entonces, ¿qué he hecho? Estoy cocinando en la casa. ¿Por qué? Porque obviamente $100 por semana, por 4 semanas son $400. Entonces, o por 5 días, menos, por 20 días son $400. Entonces dije, no, entonces tengo que cambiar, obviamente, la manera de poder, obviamente, alimentarme, ¿no? Y un tema interesante, para acá mencionan, ¿no? Que una cosa es costosamente efectivo si tú cocinas para una familia que para una sola persona. Para una sola persona le sale mucho más caro. Entonces ese shift va a tener que cambiar a, a ver la manera como tú comienzas a cocinar para ti mismo, ¿verdad? Entonces eso es interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo como si eres soltero y vives solo en un estudio como yo, etcétera. Ahora, una de las cosas que, hablando de las personas solteras, que a lo que la gente piensa de las bromas de que van a haber muchos más niños por el tema del coronavirus, van a nacer muchos más, va a haber un baby boom. Eso también es un tema a tratar. ¿Por qué? Porque el tema es prevenir los embarazos no deseados en las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto obviamente va a traer consigo mucho más impacto económico, no solamente en la familia en sí, y también en el planeta. Otro punto interesante, el no estar denso, el tema de, por ejemplo, que hay un cambio, no quiero utilizar la palabra pivoting, pero más o menos lo que está utilizando, ¿sí? Es que muchas empresas pequeñas, inclusive hasta grandes también, sobre todo en el tema del food business, están no solamente haciendo comida que estaba la clásica. Por ejemplo, en una pizzería tú ibas solamente encontrabas sándwich, hot wings, gaseosas y pizzas y ensaladas. No, ahora ¿qué pasa? Como hay una alta demanda de grocery, de alta demanda de, por ejemplo, ir al Whole Foods o ir a la tiendita de la esquina, ¿qué pasa? Estas empresas lo que están haciendo es, obviamente que actúan de manera inteligente. Por ejemplo, una pequeña pizzería se ha convertido en una mini tienda con temas relacionados al negocio. Por ejemplo, una pizzería que solamente hace las pizzas, los sándwiches, las ensaladas y los calzones, nada más. Esas pizzerías están comenzando a tener, por ejemplo, una hielera con helados italianos, por ejemplo, o por ejemplo, vendiendo la salsa congelada, el pesto congelado. Otra cosa que se está viendo es que, por ejemplo, si no vendían pasta, venden pasta, de repente no hecha por ellos, pero empaquetada, ¿verdad? Ravioles, gnocchi, etcétera, empaquetados para llevar, porque en eso se está convirtiendo el tema. O por ejemplo, acá había en Boston una pizzería que comenzó a vender en una caja, vendía la masa, dos potes de salsa, el queso y nada más, listo para que la gente lo lleve y prepare eso en casa. Sumamente innovador, sumamente buenaza la idea. ¿Por qué? Porque a la gente, si tú en tu casa le gusta divertirte abriendo la masa, etcétera, entonces, y cocinándolo por ti mismo. Entonces te vendían las 2 salsas, el queso,
y la masa. No recuerdo si era larga o mediana, pero eso. Entonces, en eso se está convirtiendo. Están vendiendo queso, están vendiendo todo lo relacionado a la pizzería, que indirectamente tú creías que no, pero se están convirtiendo en unas pequeñas tienditas, lo cual me parece sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, lo va a hacer otro. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque si el cliente va a comprar una pizza y dice, oye, mira, tenemos estos helados, lleva para el postre. Entonces, eso se llama Food Related Industries. Entonces, eso se está viendo mucho en la actualidad. Entonces, y eso va a ayudar a qué? A las empresas que tienen estas, vamos a decir, que venden los helados en esa manera, que venden las pastas, les va a ayudar a crecer. Entonces, eso es algo muy interesante. Si tú tienes un tipo de negocio así, comienza a hacerlo. Entonces, eso se llama el outside, the food related industries. Ok, y eso también va a cambiar el tema del modelo de negocio. Entonces, esos son temas que hay que tenerlos en cuenta para, son 3 tipos de comportamientos que se están observando en temas del consumidor. No quiero entrar en temas de las escuelas que se han ido a la bancarrota, ni nada por el estilo, pero también está afectando el tema del real estate, ¿no? El tema de, por ejemplo, las empresas como el WeWork, las empresas donde se comparten espacios para trabajar, también se están viendo afectadas por el tema del coronavirus. Entonces, este artículo está muy bueno, te permite analizarlo y ver las cosas que están sucediendo. Son 3 tendencias del comportamiento del consumidor en general. Esto es obviamente en Estados Unidos, pero yo siempre creo que estas cosas se tienen que extrapolar. Entonces, en lugar de lamentarse y que no hay clientes, nada por el estilo en los restaurantes chiquitos que ya han comenzado a abrir, ver esto como una oportunidad de reshape, ¿no? De verdad, de remodelar tu propio negocio. Obviamente dentro de tu negocio no vas a vender aceite de carros en una pizzería, pues, ¿no? Entonces, aunque yo he visto cada cosa también, pero relacionado. Tiene que ser relacionado. Entonces eso va a ser muy interesante en los tiempos por venir. Ok, espero que te haya gustado este análisis. Nada, y te dejo ahí el artículo para que lo leas y lo interpretes a tu manera. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de Boston. Que tengas un buen día, tarde y noche. Chao, chao.